¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Mi Patria. Hoy vamos a dar continuación con el tema de la aseguradora o de la importancia de las aseguradoras. Vamos a ver y hablar un poco, hablar más bien, a ver un poquito más adelante amigos para poderles mostrar algunos documentos, pero vamos a hablar acerca de la importancia, pues no del dinero, sino de la importancia que tiene dentro del fortalecimiento de la economía. Y les había platicado, les había dicho que tendríamos estas actualizaciones del IMSS y también quiero presentarles documentación acerca de la UNAM para que lo tengan muy presente, pero lo vamos a ver en los próximos videos para darle seguimiento. Bueno, vamos a comenzar. Quedó pendiente o como se platicó en el capítulo anterior, la importancia que tiene una aseguradora. Vamos a recordar algo que vimos de lo que platicamos en uno de los capítulos pasados acerca de la creación de riqueza dentro de un país. Caso México. Bueno, vamos a dejarlo un poco más abajo de riqueza. Vamos a entenderlo como la creación de un fondo. De un fondo, de una bolsita que va a comenzar a crear desarrollo, a impulsar más desarrollo. Recordemos, para quienes somos fans, y bueno, para quienes no lo son, que este gobierno, la 4T, ha impulsado a través del combate a la corrupción un mecanismo de desarrollo para el país, a través de, si hay una buena administración pública y se manejan de manera eficiente los recursos del presupuesto y adicional se combate desde luego o va junto con pegado la corrupción, pues se solucionan o se comienzan a solucionar varios problemas de fondo en el país. Pero uno de esos beneficios, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado, ha sido que en el pasado pues grandes empresas, no todas desde luego, pero sí por ahí algunos empresarios no pagaban impuestos. Al final del día, una de las bolsitas que forman, que hacen esa bolsa que ayuda a que en un país haya progreso, le bajo el término de riqueza, sino que haya progreso y se puedan desarrollar proyectos que se le conocen como proyectos productivos, pues es el pago de los impuestos. O sea, el pago del impuesto es súper básico para que en un país pues se puedan dar los servicios, y con una buena administración ahí se tienen recursos para poder operar. Bueno, ese es por una parte. Les decía, vamos a recordar el capítulo que hablamos acerca de la banca nacional. Si se tuviera, como en México, una banca nacional fortalecida, una banca nacional que, pues sí, o sea, como tal, una banca nacional, esos recursos que se generan por, lo voy a dejar en términos generales, por el manejo de las comisiones, por los recursos las ganancias que tiene ese banco, se guardarían dentro del país. O sea, el país administraría esa ganancia, y esa ganancia se va a otra bolsita, la cual incrementa o ayuda a fortalecer el desarrollo económico del país. Hay más dinero. Ahora bien, ¿qué pasa con las aseguradoras? Hay varios sectores. Recuerden que la economía de un país no es uno ni dos, lo conforman muchos sectores, pero estos son sectores estratégicos de un país. Pensando en los seguros, actualmente, ¿cómo se maneja en México? Vamos a verlo cómo se maneja al día de hoy. Lo que platicamos, los bancos no ofrecen crédito a las personas, ofrecen crédito de consumo, el de, oye, ven, te doy tu tarjeta de crédito, vete allá a la tarjeta del autoservicio, ese tipo de crédito. Y alguien me va a decir, es que sí ofrecen crédito. Órale, qué interesante. Sí lo dan. Pero ¿qué creen? Ese es un crédito que no ayuda de forma correcta, o bueno, no ayuda para un proyecto productivo. Hago paréntesis o abro comillas. Ese tipo de crédito es muy costoso. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Las comisiones. Recuerden que habíamos hablado de que las comisiones, los bancos, que te tardaste un día,
debías 100 pesos, pues ahora ya debes por puro pago de comisión 350, y que llegó la anualidad y es de 1500, y que la persona no se fijó y sacó la plus, pues sale más cara, y sacaste el ahorro plus más, pues esa sale más cara. O sea, al final del día viven de las comisiones. Entonces no hay un crédito, un impulso hacia las empresas, hacia las pequeñas y medianas empresas, porque ya platicamos que de manera general las empresas grandes, bueno, generalmente las grandes, hablamos ya de buen nivel, bueno, ya las muy grandes, ¿verdad? Bueno, esas ya se van a la bolsa mexicana de valores, a cotizar. Y bueno, pues ese es otro tipo de financiamiento. Pero de manera general, para apoyar un país, ¿qué es lo que hace la 4T? Es fortalecer la base. Porque fortaleciendo la base productiva, la base de personas como ustedes, como yo, lo que se conoce ahora sí que pie tierra, ¿no? Vamos a decirle, cualquier persona que es empleada, que trabaja, incluso, o sea, y repito, esto no es de decirlo de manera despectiva. Todo aquel que trabaja ya sea sector de gobierno o en el sector privado, todo el que es trabajador, pues conforma esa base. Y si esa base es fortalecida, porque así como muchos que tienen trabajo y que desarrollan su actividad, pues hay gente dentro de ese ambiente o gente cercana a ellos que tiene sus pequeños negocios, de lo que me digan, de comida, hasta un taxi, ¿no? Y lo digo respetuosamente, un taxi, el servicio de estos de taxi, un negocio de estos de oficio, de carpintería, de plomería, de lo que me digan. Todo esto es la base, y a través de esa base es que funciona toda una pirámide que es la economía. Bueno, entendiendo el hecho de que si no hay crédito y no se fomenta ese crédito para apoyar el desarrollo de un país, pues el desarrollo va un poco más lento. Esto que menciono no es para nada es culpa de este gobierno, al contrario, este gobierno lo está solucionando. Ahora bien, ¿por qué hago referencia a todo esto? Les hablaba acerca de las aseguradoras. Hagamos la diferencia. Esta parte es fundamental para entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre una aseguradora y un banco hoy en la actualidad? Un banco va a estar generando ingresos por esas comisiones. Y eso al final del día les decía, eso es un negocio, o sea, es una utilidad, ganancia, como le quieran decir, pero al final del día esa ganancia, pues se fondean aquí los bancos por ley, tienen que dejar una parte de esa ganancia como depósito, vamos a decirlo como depósito en garantía de que tienen para trabajar, pero el resto de la utilidad de la ganancia se la llevan, sale del país. Habiendo banca nacional, técnicamente ese dinero se tendría que quedar aquí en México. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Otra vez lo repito, un consejo que yo les di, que esto es base de una economía. Si ustedes ahorran en su país, o sea, si ahorramos aquí en México, de ahí la importancia que viene el Banco del Bienestar, y bueno, todo tipo de banco que pueda, con este proyecto que trae el gobierno de que bueno, Banamex en este caso pueda ser nacional, representaría, el banco seguiría desarrollando su actividad, sí. Pero el fomento al ahorro en una nación es básico para que esa nación comience a generar prosperidad. Pongamos unos escaloncitos arriba, riqueza. O sea, si en una sociedad, si la población de un país comienza a tener la cultura del ahorro, pues esa bolsita económica va a crecer, y es lo que les había platicado. El gobierno tiene una nueva bolsita que dice, es el ahorro de mi población, que tiene muchas otras variables muy importantes. Ahorita vamos a ver, nada más enfocarnos en el término de el ahorro. Esa población estaría ahorrando, fortalece la finanza pública, fortalece esa bolsita del gobierno, para ponerlo así de forma didáctica, y le da la oportunidad al gobierno de todavía tener más recursos para desarrollar más proyectos. Esa es la esencia. Alguien me va a decir, bueno, pero estás duro y duro con la aseguradora. ¿Qué representa una aseguradora? Bueno, muchachos, aquí les va.
todo mundo por esta discusión, pero bueno, vamos a considerar lo que es correcto, que todos tomamos el derecho de asegurarnos o de asegurar el carro, y quienes puedan, bueno, a lo mejor de asegurarse en los diferentes ramos. Habrá quienes se aseguren en otro tipo de ramos que se le conoce de los seguros, ¿no? Vida, salud, en fin. Pero al final del día muchas personas, uno no se asegura para utilizar la póliza, la utilizamos como una prevención. Les había platicado, bueno, estadísticamente es remota la posibilidad del uso de una póliza. Eso no significa que sea excluyente, o sea, que en términos de que no la vayas a utilizar. O sea, quizá la póliza que más se utiliza o de la que más hay precisamente uso es la póliza de autos. Prácticamente el grueso de la población, les platicaba la vez pasada, más de 30 millones de personas aquí en México tienen asegurado su vehículo. Alguien me va a decir, de esos 30 millones solamente les podría casi garantizar que aproximadamente el 40% de personas hacen uso de la póliza. Vamos a cerrarlo a que sean el cálculo que les había hecho la ocasión pasada. Vamos a cerrarlo como se los comenté, 50,000 millones es lo mínimo que se están llevando. Y cuando digo se están llevando, lo digo de manera respetuosa. Hay una ganancia, se la están llevando. Alguien me va a decir, bueno, ¿y eso qué representa? ¿Cuál es la importancia? La importancia en un país es que se genere la cultura del ahorro. Cuando ustedes pagan una póliza, lo que están haciendo o lo que hacemos es tener visto de otra manera la cultura del ahorro. ¿Por qué? Porque estás ahorrándole a tu póliza, o bueno, dicho de otra manera, estás pagando una póliza que tal vez no vas a utilizar, que está ok. La cultura dice, bueno, utilízala porque existe la probabilidad de que vaya a haber algún percance, algo sencillo, algo fuerte, pero bueno, más vale estar prevenido, ¿ok? Sin embargo, como negocio, las aseguradoras reciben todo ese dinero, que al final es un ingreso más seguro que incluso el propio banco. Ahorita les voy a hacer la explicación de por qué. Dentro de los seguros, como les había dicho, bueno, existen pues otros, así que cuando fue vulnerado el sistema de inteligencia de seguridad nacional en México en sexenios anteriores, bueno, se dio ingreso bajo el pretexto de la competitividad y bueno, todo un show, un entramado ahí de intereses muy perversos. Llegaron, pues sí, de sectores aseguradores, entre muchos otros. Iremos desmenuzando otros sectores, pero bueno, vamos a ver ahorita de manera general el sector de las aseguradoras, el sector de los autos. Al final pertenece, es una inversión, es una ganancia. Se los voy a dibujar de esta manera. Ustedes pagan su póliza, no la utilizan y dicen, bueno, pues sí, pagué, no la utilicé, qué bueno, o sea, qué bien que no se hizo uso de una póliza de seguro de auto, significa que no chocaron, qué bueno. Pero eso al final del día fue un ahorro. O sea, eso fue un ahorro. O sea, esa no fue una inversión porque no les dio un rédito, no les dio una renta. Eso fue un ahorro que se convirtió en un ahorro, pero no para ustedes. Ahorraron a la bolsa de un interés adicional, de un interés extranjero. Alguien me va a decir, oye, pero es que hablas mucho de la inversión extranjera como si fuera mala. No, hablo de la posibilidad de que ese ahorro también sea de beneficio para los mexicanos. ¿Qué significa esto? Que si existe una aseguradora o existiera una aseguradora de carácter nacional que fuera junto con pegado, dicen, con una banca nacional, significa que entonces compartiríamos, habría en buena lid una sociedad con los socios, con todos los jugadores de carácter privado, que algunos, hay que reconocerlo y hay que decirlo, atienden a los intereses de fuera. ¿Por qué? Porque ese es un ahorro. Ustedes no van mensualmente, o sea, bueno, aquí lo voy a corregir. Son pocas las personas que tienen la cultura del ahorro. Una póliza de manera general, vamos a poner un precio promedio de una póliza normal en México, 3,000 a 5,000 pesos. De lo más sencillito, quitando impuestos. Eso quiere decir que si lo vemos de manera didáctica, cada mes ustedes están pagando en promedio de 300 a 500 pesos.
Si lo vemos, ¿sabes? Porque alguien va a decir, no, es que yo la pago trimestral, yo la pago anual, yo la pagué yo a multianual. Significa que cada mes, o sea, si divides el costo total o dividen el costo total de su póliza, les haya costado, porque les digo, me estoy yendo al costo más pequeño. El costo de esa póliza, si lo dividen ustedes entre los meses, porque de manera general y común las pólizas son anuales, sea del ramo que sea, son de manera general, no son todas, pero bueno. Significa que ustedes mensualmente están depositándole 300 o 400 o 500 pesos. Y eso, si ustedes no utilizan esa póliza, significa que hicieron un ahorro o hubieran podido hacer un ahorro de 300, 400 o 500 o la cantidad que les haya costado su póliza. ¿Y eso qué significa? Que si ustedes lo hacen en una aseguradora que sea de carácter nacional, ojalá se pudiera desarrollar o se pudiera hacer este proyecto, significa que los mexicanos estaríamos ahorrando, estaríamos entrándole a la cultura del ahorro, porque si no utilizas la póliza, pues le estás dando, ahora sí que va a sonar un poquito extraño esto, para quienes somos fans, no tanto, pero para quienes son fans y no lo tienen presente, bueno, ya lo van a tener presente, y quienes no son fans, bueno, pues que lo investiguen. ¿Por qué? Porque si esta aseguradora de carácter nacional, ejemplo, vamos a pensar, a cerrar a números, porque les dije que 50 mil millones es lo más barato, o sea, me fui a lo más barato que ustedes se puedan imaginar. Pero vamos a pensar que fueran 50 mil millones, que es mucho más, o sea, es mucho más. Ya les dejé de hecho los links en el video pasado para que ustedes lo puedan verificar y ahí están estadísticas y ustedes pueden sacar sus cuentas. Y coticen un seguro y ustedes verán. Eso representaría que para el país de 50 mil millones, se las pongo baratas, la quinta parte, que nos llevemos 10 mil millones, son 10 mil millones al año que tendría una bolsa extra el gobierno, y estoy siendo de lo más generoso que puedo, o de lo más bajo que se puede, porque es mucho más, y ese es un dinero que está enriqueciendo a otras esferas fuera de México. Repito, no es un apartado de decir, porque ahorita vamos a desmenuzar el por qué. Bueno, el por qué en términos generales. ¿Por qué estos intereses lo hacen? Pues porque vieron la oportunidad que se las permitieron. O sea, simplemente vieron tierra fértil y dijeron, de aquí somos. ¿Por qué una aseguradora? ¿Por qué es un negocio seguro? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas va a buscar tener auto. El vehículo es un medio que aspira a la mayoría de personas. Y no estoy hablándoles aquí de vehículos super caros, o sea, no estamos hablando de alta gama o de baja gama, cualquier vehículo, porque de hecho aquí el negocio en una aseguradora está en que, cosa curiosa para quienes, y sobre todo para quienes son actuarios y quienes conocen del mundo de los seguros, no necesariamente los vehículos más caros tienen las pólizas más caras. Recuerden lo que habíamos platicado, una prima o el costo de su póliza no va en función, lo utilizan una parte, pero va en función de los indicadores de seguridad o de siniestralidad que tiene, si ese vehículo se puede reparar rápido, fácil y barato, o si ese vehículo está muy robado, o de acuerdo a los indicadores que muchas veces tratan de manipular en los estados, diciendo, es que hay violencia, ¿no? Pues ¿dónde hay violencia? En los estados donde hay gente que cuida esos intereses. De ahí la importancia que apoyen y que se tenga presente que el proyecto de transformación, porque precisamente lo ha mencionado el presidente, cuando termine este gobierno, bueno, pues hay cambio de gobierno y el que sigue. Sin embargo, pues hay intereses que quieren hacer creer que no es así, que el problema, ahora sí que es de fondo, cuando no es de fondo, son asuntos de billete. ¿Por qué? Porque así es como se manejan las aseguradoras. La gran mayoría, y sobre todo pues las aseguradoras más grandes. Dirían por ahí, para decírselos en palabras más simples, es negocio seguro. O sea, una aseguradora ramo autos es negocio seguro. O sea, se va a la segura. ¿De qué va que exista esta rectoría? Porque ustedes han escuchado que, bueno, yo, dicen por ahí, si tuviera que posicionarme, yo entiendo y digo, las compañías, la inversión extranjera beneficia y fortalece al país, lo ayuda, porque es lo que tenemos. Sin embargo, eso no significa que tengamos que dejar desconectada la inversión, la productividad o la inversión nacional, porque el término fue lo que les había platicado, la inversión extranjera, pues atiende a su interés. Es como vengo, te pago renta por hacer uso del espacio, muevo mi producción y también te invito de mi producción para que tu ciudadanía, tu
tu pueblo pues consuma de mis productos, ¿no? Ah, perfecto, pero también debe de haber una producción de carácter nacional, así como una protección al interés nacional. De ahí tenemos esa diferencia, porque alguien podría llegar a pensar, decir, bueno, pero si se tiene la banca nacional y si se da esta oportunidad de banca nacional, pues qué padre, tendrías banca nacional. Recuerden desafortunadamente que en México los cobros por comisiones, por este tipo de costos, son muy elevados, es de lo más elevado que existe. ¿Por qué? Pues porque así lo dejaron durante otros sexenios. Y bueno, el gobierno viene trabajando para corregir todas estas anomalías. Una de esas anomalías donde se metió el gobierno a corregir, porque bueno, lo dejaron patas para arriba, fue en el sector de las Afores. También el sector de las Afores es muy fuerte. Sin embargo, la intención fue debilitar la producción interna. O sea, esa fue la intención de abrir el mercado en aquellos tiempos. O sea, de echarnos a competir contra el mundo exterior cuando no había fortaleza al interior, cuando la debilitaron muy feo. Eso afectó en su momento y dejó sexenios de caos aquí en México. Entonces, pues básicamente el sector de las Afores, que es otro de sector que tiene que ver con el mundo de los seguros, pues lo agarraron y lo sacaron vamos a decir, de la protección del Estado, lo sacaron de la ley para convertirlo igual en un negocio. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, pues la población no va a bajar. No, pues no va a bajar, va a crecer, va a aumentar. Pues qué a gusto. Entonces, poco dinero. O sea, se buscó que se manejara una cantidad. Ya platicaremos más adelante del asunto laboral. Es muy interesante ese tema. Tiene que ver con las Afores, pero en términos generales se dedicaron solo a administrar las Afores para cobrar la comisión de las Afores. Porque al final del día las Afores y todo ese sistema que hicieron, o sea, suena feo decirlo, pero bueno, fue hecho para afectar al trabajador, no para beneficiarlo. O sea, lo sacaron de ese esquema en el que tenía vamos a llamarle un futuro estable, para convertírselo en un futuro inestable. Y crearon toda esta situación de Afores para pues tener una renta vitalicia, pero no los trabajadores, sino los que administraban las Afores. Así de fuerte, ya lo estaremos platicando con más detalle. Y el gobierno, pues, para quienes siguen la conferencia, hace ya algún tiempo, pues ya le trató de ir corrigiendo, porque son muchas las afectaciones. Pero en ese aspecto del que estamos hablando hoy, del que les quiero platicar en el sector asegurador, para decirlo en palabras simples, ahí se va lo seguro, porque se matan varios pájaros de un tiro. La ganancia, porque así hay que decirlo, o sea, la ganancia que genera la compañía de seguros caería en la bolsa del gobierno. Obviamente, no todo, o sea, como una aseguradora de carácter nacional, pues tendría su mercado, o sea, atendería pues una parte del mercado. O sea, no es que ataque todo el mercado, no se puede. Pero una buena parte del mercado, pues seguramente precios competitivos, primas accesibles, un entorno más competitivo. Porque a través de un entorno competitivo, pues las primas se tendrían que ajustar ya sea a esa realidad, o si no, pues, así como dicen por ahí, y si no, pues se mantiene, pero aún así el costo, el beneficio para la población lleva dos, que también queda protegido su vehículo. Al final del día sería una aseguradora que brinda la protección en el caso del seguro de autos, bueno, pues de autos y de los demás ramos, pero aquí el negocio seguro es autos, o sea, no hay que buscarle tantos pies al gato. Aquí el negocio seguro es el de autos, y esa derrama que genera o que generaría la compañía de seguros, pues caería a la bolsa del gobierno, y esa bolsa pues es un ahorro, porque sería lo que las personas de manera indirecta, porque bueno, generalmente cuando uno compra un seguro lo compra pensando, ay, no vaya a ser que choque o que me peguen. Bueno, ok, hay que saber también cómo funciona el seguro, ¿verdad? Pero para sacar de provecho, pero bueno, al final la gente lo hace pensando, diciendo, pues no vaya a ser. La realidad es que están haciendo un ahorro, y ese ahorro se lo están llevando otros. Ahora bien, también el gobierno y hay empresas que bueno, hacen su lucha, pero bueno, hay que hacer
Hay que buscar que esa lucha sea más justa porque, bueno, hay empresas que vienen, vamos a decir, patrocinadas y les dejaron todo a modo para que se lleven una buena tajada del pastel. Entonces, pues también somos mexicanos, ¿o no? Entonces ahí es donde los mexicanos podemos ver esa oportunidad. ¿Por qué? Me voy a ir rápido en esta explicación de un banco. Les decía, las comisiones son de lo más caro. ¿Qué va a pasar cuando haya una banca ya más fortalecida de carácter nacional? Esas comisiones en este gobierno no se va a poder atender. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha explicado, bueno, el motivo, pero le está dando soluciones. O sea, está lo que ha mencionado, viene trabajando, dejando las bases. Así que esto es obligado para el siguiente gobierno, el que llegue. Y ese detalle, esa obligación, los tiene que poner en el camino de que se disminuyan las comisiones, punto. O sea, no hay de otra, no hay para dónde hacerse. O sea, se bajan las comisiones a una tasa competitiva. Y cuando les hablo de competitivo, es competitivo. O sea, tasas accesibles a los servicios. O sea, si no hay crédito, por lo menos las comisiones tienen que bajar a puntos competitivos. ¿Y eso qué representaría? Que para el banco o quien maneje ya el banco va a decir, o bueno, en términos generales, la banca nacional ya no estaría, sería positivo para los ciudadanos. Ya tendríamos una banca nacional que se iría fortaleciendo con el tiempo. Las comisiones desde luego van a tener que bajar, eso nos beneficia a todos, pero debido a la baja en las comisiones, pues el ingreso que percibirían los bancos sería menor. O sea, es positivo para la población, para la ciudadanía, sí, pero el banco ya no sería como esa fuente de ingresos que hoy es, porque hoy es una fuente pero tremenda. O sea, hoy son carretadas de dinero lo que pasa por ahí. Entonces está bien que en este futuro próximo, cuando llegue el siguiente gobierno, se tomen acciones para que ya no se siga abusando con comisiones tan elevadas. Eso está bien, o eso estaría bien. Sin embargo, pues lo que buscamos es ese, o lo que busca un país es que se tenga ese fortalecimiento, esa cultura del ahorro. Bueno, pues ahí está el tip, ¿no? Las aseguradoras, una aseguradora es negocio seguro porque al final del día las personas están pagando sus pólizas y ese es un ahorro, punto. Ese es un ahorro, de ahí la importancia de tener y de contar con una aseguradora de carácter nacional. Ahora sí que no, dicen por ahí, no lo echen en saco roto, porque aseguradora y banca nacional va junto con pegado y da un fortalecimiento. Ahora bien, vamos a tratar de entender. Cuando se abre el mercado y cuando todas estas, una parte les digo, porque bueno, hay sectores que miran a México, y esto lo digo porque bueno, pues les he platicado, pues me he dado el clavado al mundo del al mundo de la seguridad, de la inteligencia, de la seguridad y de la inteligencia nacional. Entonces pues tengo mis contactos, pero les puedo decir sin temor a equivocarme, todos estos intereses, ya lo habíamos platicado, conforme fueron viendo que había oportunidad para controlar. Primero vieron oportunidad para generar ganancia. Vieron que otros sectores, bueno, en particular el sector financiero, vieron ganancias tremendas y vieron que aquí pues compraban a los que estaban en el gobierno bien fácil en aquellos sexenios. Entonces les salió barato. Y ellos vieron que la población sí va a ir siempre en aumento. Una población no va a disminuir a menos que su sistema de salud y que las condiciones de vida decaigan. Bueno, pues sí, la población comenzaría a mermar y comenzaría a disminuir. Por más duro que sea la condición, se ve muy difícil ese panorama. No va a suceder, la población siempre va a ir en aumento, siempre. Entonces, pues ellos ven el negocio y dicen, oye, pues aquí lo que queremos es sacar ganancia, intereses extranjeros. Se les ocurre la brillante idea de venir, y no solo ya fue poner empresas, sino dices, oye, ¿para qué pongo la empresa si no vamos a tener ni siquiera competencia? ¿Por qué? Porque no la había. O sea, de hecho, actualmente, si lo tenemos que decir, o lo tengo que decir así, no la hay.
Y esto no es culpa esto es culpa de sexenios anteriores. Ahora lo que hace el gobierno es defender el país, fortalecerlo y defender su soberanía. ¿Qué sucede? Estos intereses dicen, bueno, pues ¿para qué lo quieres? ¿Para qué ponemos nada más las empresas? Lo podemos controlar, no hay competencia. Si no somos nosotros, van a ser otros más adelante. Y eso fue lo que hicieron. De ahí la creación de todos estos institutos autónomos. La creación de estos institutos es simplemente una tapadera para evitar que los servicios primordiales que habíamos platicado acerca de las telecomunicaciones puedan ser, pues haya, digamos, puedan proteger estos servicios. ¿Para qué? Para que las tarifas no puedan ser modificadas, para que sigan siendo de las más caras, para que no haya otros proveedores, porque al final del día los que trajeron estos servicios se los dieron a empresas muy particulares del propio sector. ¿Sabes qué? Aquí te va el negocio, los cálculos dicen que aquí van a ser como 100 mil millones, nada más no se te olvide pasarme la renta mensual, de esos 100 mil me vas a pasar unos 40 mil, en general, ¿no? Ahí va metido todo, ¿no? Todas las empresas. Pero tienen que pasar sus rentas. Dicen por ahí, tienen que pasar a saludar cada mes. Entonces ahí, como ciudadano, y el propio gobierno lo ha mencionado, dicen, bueno, es que dejaron todo un andamiaje. Dejaron protegido ese interés. De la misma forma que ha sucedido en el sector de las telecomunicaciones, dijeron, oye, pues si podemos controlar el sector de telecomunicaciones, si podemos controlar el sector financiero, pues oye, pues vamos a alocarnos, ¿no? O sea, vamos a controlar todo lo que se pueda. Y de ahí se dejó venir toda esa serie de privatizaciones que el gobierno nos ha platicado. Alguien podría decir, oye, pero es que no es así, o sea, pues no, porque no es así. No, claro que sí es así. Yo les comenté en el video anterior, México tiene una posición privilegiada en el mundo. Esto me lo ha platicado a mí gente que conoce, gente que sabe. Y esa posición, tenemos una posición realmente privilegiada en el mundo con recursos naturales. Ustedes habrán escuchado tristemente que el gobierno habla de que, bueno, básicamente más de 120 millones de hectáreas fueron concesionadas para la explotación de los diferentes recursos. Ya nada más con decir eso es más de la mitad del territorio. Entonces alguien diría, oye, pues ¿qué? ¿No? O sea, pues sí, o sea, es como un qué. Pues es que es un qué porque tiene un gran valor, los recursos naturales. Ahorita vamos a hablar de uno muy particular, le vamos a dar más adelante un seguimiento a ese tema, pero bueno. ¿Qué es la importancia o por qué estos intereses enloquecieron? Pues es que si no había una defensa, tenían controlado los sistemas de inteligencia nacional, tenían controlado al gobierno, lo tenían tomado. Pues México es un país de los más grandes del mundo, o sea, quien tenga duda, entre al Maps y ahí revise y va a poder ver el tamaño de México. Además, repito, de una posición privilegiada, o sea, no somos muchos, o sea, debo de decirlo, y cuando digo somos muchos porque tenemos una posición de privilegio. Ahora bien, pues estos intereses llegaron al punto de decir, oye, pues estamos ganando, o sea, básicamente la población de México trabaja para nosotros. Pues sí, alguien me va a decir, no, es que te dan servicios, pues ya lo platicamos, los servicios están de lo más caro, más del 50%, más del doble que en otras partes del mundo. Y no los bajan, o sea, al contrario, nos quieren vender en algunos casos ilusiones de que no, es que y quieren echar ahí el cuento. No, lo que pasa es de que hay gente o hay intereses que quieren seguir viendo una renta vitalicia, así se la están imaginando. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. De la misma forma, hay otros intereses que dicen, bueno, pues entienden la situación y dicen, hay ganancia. Claro, hay ganancia. Pues vamos a tener sociedad. Porque hay gente que sí tiene altas esferas, que sí tiene esa visión de decir, ¿saben qué? Pues nos conviene ir de la mano, ir juntos. Porque pues el pastel es muy grande, o sea, nadie se va a comer un pastel. ¿Y saben qué es lo que genera? Cuando hablo de pastel, nadie se puede... Ven tanto dinero que hay gente que pierde de vista ya lo importante, o sea, ya se vuelve una obsesión tener que ver que están entrando a cuentas en otros lugares, cantidades de 80 millones, 100 millones, estamos hablando de dólares,
y constantes de diferentes, o sea, al final son bolsas millonarias y pierden de vista lo importante. Y obviamente, pues aquí en México, ese tipo de situación, de entramado, de cinturón en el que nos quisieron poner a fuerza, no quieren quebrarlo. Y cuando digo quebrarlo es, oye, ya se les dio durante tantos años lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado neoliberalismo. Ya durante tantos años de neoliberalismo explotaron el país, lo apretaron, como una naranja, le sacaron el jugo y todavía quieren seguir y seguir. Entonces cuando dices, no hay sentido, no hay lógica. ¿Qué pasa cuando para estos intereses? Ya lo vamos a platicar más adelante y lo digo de manera respetuosa. Cuando hay un crecimiento tan, y lo voy a decir así, tan descontrolado en los ingresos que se reciben, se vuelve un peligro. Pues de ahí la diferencia, entre muchas otras, eso también se los digo porque, bueno, tengo mis contactos, así dicen por ahí, así como me ven. Hay intereses que tienen muy presente que no pueden ver ya ese desequilibrio, porque en la medida que hay quienes reciben cantidades tremendas de dinero, porque alguien va a decir, pues sí, es que está en la ley y así es como funciona, ¿no? Y aquí en México diversas empresas cobran estos servicios, pero tienen que pasar, les digo, a saludar mes con mes, tienen que transferir esos recursos al exterior. Esas cantidades de dinero que se llegan y se reciben en otros lugares, lo que crea es un desequilibrio, porque ese dinero técnicamente no tiene un origen de producción real que cuadre con la productividad a la que lo quieren ajustar. Me voy a detener ahí porque tendríamos que hablar acerca de la contabilidad, sobre todo de la contabilidad empresarial. Cuando se reciben cantidades que no pueden ser, olvídense ustedes de si esto, o sea, porque no estamos hablando ya de esos movimientos salen de México. O sea, una vez saliendo de México, ese dinero transfiriéndolo, independiente de que alguien vaya a decir, oye, es que se pagan impuestos por esas transferencias, lo que quieras. Sí. Ese dinero va a dar a otros lugares. Algunos le llaman paraísos fiscales, otros lugares son transferencias a otros bancos en otras partes del mundo. Punto, se acabó. Esas transferencias, esas cantidades tan voluminosas que no tienen, vamos a decirlo así, un origen de productividad real que empaten con una producción a la que se quiera ajustar, a que digan, es que mi empresa recibió, es como decir, a mí mi abuelita me deposita 100 millones de dólares cada mes. Caray, pues ¿en qué trabaja tu abuelita? Ya no nos vamos a meter en el tema legal. Simplemente que es un dinero que está comenzando a generar en una balanza de economía mayor peso, pero no tiene una justificación. Ahorita les voy a platicar un tema de dinero, y eso comienza a crear un desequilibrio para el resto de jugadores de otros intereses. ¿A dónde voy con eso? Lo voy a dejar hasta ahí, simplemente para que quede el entendido de que en México se creó toda esta estructura de institutos autónomos para proteger ese funcionamiento que nos afecta a ustedes y me afecta a mí, porque nos cobran de lo más caro y no hay un control del Estado. Y aquí es donde viene la parte interesante, que es la soberanía del Estado, porque me voy a desviar rápidamente a hacerles referencia de las empresas. Ya vean que lo habíamos platicado anteriormente. Las empresas más grandes, hablo de carácter global, bueno, no me gusta a mí el término global, pero de carácter mundial, en sus diferentes sectores, cuando quieren ingresar, que bueno, técnicamente ya están ingresadas todas en todo el mundo, pero cuando llegan a un mercado, pues vamos a decir, el fuerte siempre va a quererse imponer, tristemente, pero bueno, no pasa con todos, pero casi con todos. Cuando llegan a un país y se encuentran que hay un competidor que también es fuerte, tiene dos opciones, ya lo habíamos platicado. ¿Me vendes o te hago guerra comercial? ¿Me vendes o te absorbo por la fuerza? Cada quien decida, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Pues, ¿te interesa mi área? El sector que yo represento al interior, o sea, llega ese interés extranjero, al país que sea, me interesa estar en tu país, pero tienes mucho mercado. Yo soy grandote, yo quiero manejar quiero que mi presencia también tenga posición. Técnicamente debería de haber una competencia,
Pero muchos de estos intereses pues llevan prisa y dicen, no, esto urge. Entonces le dicen a esa empresa, oye, así que te mueves o te muevo. Y pues ahí viene, ¿no? De las formas de mover. Oye, pues qué onda, o sea, véndeme. O dame una participación de tu empresa. O sea, métela a la bolsa, te compro acciones y yo soy socio. Quieren tener ese control. Alguien diría, ¿es malo? ¿Es bueno? Pues híjole. Ahí entran principios que van de soberanía de un país como defensa de intereses nacionales. Y recuerden la importancia, las empresas grandes, las que son de carácter nacional en cada país, pues también representan la soberanía de ese país. Aunque es un sector privado, representan la soberanía porque están pagando los impuestos a ese país. Y recordemos, el grueso de empresas, bueno, no el grueso, pero muchas de esas empresas guardan ese dinero, entienden la importancia de sus empresas y lo guardan el dinero en su país. Una parte, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar del otro tema que les quiero platicar. Entonces, todo esto, toda esta tragedia, y lo debo de decir así, toda esta tragedia se desenvuelve en función de dinero, donde hay intereses extranjeros que solo buscan llegar, establecerse y hagan de cuenta que tener una renta vitalicia. Punto. Lo que ellos quieren ver es renta vitalicia, quieren money, quieren que les estén llegando los billetes nada más. Y eso no puede pasar, no puede ser, porque bueno, ya lo platicaré con más detalle más adelante, pero les digo, dentro de las esferas grandotas, de esas pesadotas, pues se traen su rebatinga, porque saben que que hay sectores que están llevándose carretadas de dinero que está moviendo la balanza. Y recuerden que todo en la vida es equilibrio. Quien no dude, pues que se suba una bici, ¿no? Y si la bici se cae, pues es que no hubo equilibrio. Entonces, eso afecta incluso la economía mundial. Y les puedo asegurar que de eso ya hay mucho para hablar. Ahorita me voy a desviar al tema que yo quiero tocar acerca del dinero. Y lo vamos a ir abordando poco a poco porque sí requiere un poco de tiempo para irlo desmenuzando. Vamos a hablar acerca de, en México, desafortunadamente les digo, están estos institutos. Y esto es para que ustedes no se compren esa historia, que se las quieren vender. Como ustedes habrán escuchado, en México, pues ya algunas de las áreas de entretenimiento o de televisión fueron vendidas. O sea, una parte de una empresa televisora, que su área representativa de noticias, fue vendida. Y obviamente inversión extranjera. ¿Qué tiene esto de extraño, de raro o de complicado o de relevante? Bueno, como ustedes saben, hay gente que no es fan. Hay muchas personas que les molesta que uno haga referencia de los intereses extranjeros y de lo que representan y de que uno sepa quiénes son esos intereses extranjeros. Que bueno, a lo mejor ustedes no, pero bueno, uno que está, digo, a mí el caso de este muchacho de la UNAM que le quisieron hacer trizas la vida, me llevó a tener que involucrarme en estas informaciones de inteligencia. O sea, pues, tuve que hacerme de contactos. Y a través de todos estos contactos, pues no solamente, que aquí les paso un tip, fíjense nada más rápido, abro comillas así muy rápidamente, luego no las cierro, pero bueno, ustedes ya como buenos, dense cuenta cuando cierro comillas, pero abro comillas para decirles, ¿sabían ustedes que muchos de la información que luego sale de relevancia, que uno luego dice, oye, ¿de dónde sabrá tal periodista? Y hablo sobre todo de esta línea de periodistas, de estas noticias que se atienden sobre todo ustedes habrán escuchado ahí en la mañanera que tienen la sección de los que se avientan sus noticias falsas, ¿verdad? Se expone y evidencian a quienes falsean información, a quienes presentan datos falsos. Pero también hay muchas informaciones que desde luego son presentadas en la mañanera, en la conferencia de prensa, de mucho peso, de mucha importancia, por diferentes medios. Durante años se manejó toda esta información. Lo más complicado que ustedes hayan escuchado salió de un servicio de inteligencia.
Punto. Así, el servicio de inteligencia es quien tiene también a su gente. A ver, ¿sabes qué? Ahí te va esta noticia, a ver cómo la cocinas. Así funciona, amigos. Esas se las platico. Y generalmente es para dar a conocer. Así funciona en México y en el mundo. Ahorita voy a hacer también otro paréntesis, abro otro paréntesis del por qué. Pues igual, yo estoy informado y tengo mis contactos. Y pues me hacen saber que quienes no son fans, que intereses que no son fans, algunos como ya hemos visto, personajes que representan el interés extranjero, pues buscan afectar, crear chismes, crear rumores al interior del país. ¿Para qué? Para que las personas pues se extrañen. ¿Para qué? Algunos le llaman, ya no es común este término, pero bueno, se hablaba para ahuyentar o espantar la inversión extranjera en México. Les digo que hoy en día México tiene presencia en el mundo. Pero lo que buscan es eso, que no llegue inversión, para que no haya dinero, para que no se paguen impuestos, para que no haya esa productividad en México. Es lo que buscan detener, o lo que ellos quisieran. Y lo hacen con el afán de que ya no se realicen los cambios que deben de continuar. Todo esto que ha realizado el gobierno es en beneficio de la población. Y cuando hablamos de la población hay quienes quieren hacer ver esa diferencia entre decir ricos y pobres. No, estos cambios benefician a ricos y a pobres. Porque una persona que, recuerden que lo habíamos hablado, una persona que no tiene tantos recursos, pues también cuenta. Así como cuenta el interés legítimo de quien tiene mucho dinero. Pues es un negocio. Y sobre todo para esos empresarios leales y que son también patriotas, porque sí los hay, les puedo decir que me he llevado sorpresas y sí, nada más que los tratan de intimidar. Y estamos hablando de empresarios grandes, pero bueno, ya un empresario grande pues se sabe defender, ¿no? O sea, no dicen por ahí, no necesita que lo defiendan, pero bueno, lo querían espantar a otros, ¿no? Que decían, no quieren espantar con el petate del muerto, simplemente les quieren hacer dificultad en hacer sus negocios. Entonces, esto ¿por qué es relevante? Porque hay personas que no quieren, ustedes lo habrán escuchado, ven en la idea de que este gobierno va a continuar quién sabe cuántos años. No, este gobierno sale y el que sigue. Por eso la importancia de venir empujando este proyecto todos juntos, apoyando con las candidaturas en los estados de gente que apoya el proyecto de nación. Estas personas lo que quieren es crear confusión, porque así como les platiqué en su momento, estas personas controlaron los hilos, los destinos de muchas personas a través de los sistemas de inteligencia en aquellos sexenios. Y una de las reglas escritas en ese manual, y se los digo porque dicen por ahí, tengo los pelos de la burra en la mano, y sé que la burra es parda porque tengo los pelos de la burra en la mano. Estas personas, así como en México, en el mundo, crean conflictos, buscan que exista el conflicto. Si no hay un conflicto, entonces no pueden crearse un enemigo imaginario y tienen que tener un enemigo para estarlo atacando y estar tratando de descarrilar lo que sea. En el caso de México, esos intereses lo que buscan es que no se vengan haciendo esos cambios, que no se den marcha atrás. Recuerden el primer capítulo que les dije, la clave está en las leyes, porque con las leyes ellos modificaron toda la estructura de las leyes para servir a intereses que no fue el interés nacional, fue el interés de privados y extranjeros, sobre todo de extranjeros, y bueno, ellos beneficiaron a privados dándoles el negocio. Pero bueno, no es una lucha de ricos contra pobres, eso no existe, porque estos cambios benefician. Recuerden que si se fortalece la base, los de arriba, si les va bien, les va a ir mejor. Lo que se busca es que también al crecer la base, hay oportunidades para todos. De ahí la importancia de que en la universidad aplique la gratuidad, en la UNAM, así como en otras escuelas, ¿verdad? Desde luego. ¿Qué tiene que ver esto de relevancia? Bueno, vamos a verlo así. Ustedes habrán escuchado, ahorita tal vez ya no se escucha tanto, pero existe una agencia en México, como lo existen en todo el mundo, que se llama, bueno, en el caso de México es la Agencia de Noticias Nacional, Notimex. De esta agencia, de manera general, crearon un conflicto para estallarlo y que la agencia se mantenga no operativa. O sea que pero están en huelga. Alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué es de relevancia? ¿O por qué? Bueno, para explicarlo de la manera más puntual y más simple que puedo, la manera de tratar de desarticular, porque recuerden, esto que les estoy diciendo es con la intención. Este gobierno ha venido articulando de nuevo la funcionalidad del país.
pero los que atienden a intereses extranjeros, aquellos que traen patrocinador, aquellos que juegan a ser los elefagentes y que creen que lo saben todo y que lo ven todo, pues estas personas quieren desarticular a como dé lugar al gobierno. Desarticulando al gobierno, pues técnicamente desarticularían otra vez al país, algo que no se les ha permitido y no se les va a permitir. ¿Cómo evitas o cómo seccionas o cómo pretendes desconectar una de las funcionalidades del país? Es la comunicación. Hablamos de las telecomunicaciones como lo que es el internet, televisión, telefonía. Pero recuerden la importancia de lo que hace el gobierno a través de la conferencia de prensa. Esa es una comunicación. El gobierno nos informa de lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace y para qué lo va a hacer. Y todo lo que nos informa es en beneficio de la población. Todo lo que se hace al interior del país se refleja al exterior. Repito, los servicios de seguridad nacional deben de estar al tanto de todo lo que se hace, oye, ve y se mueve en el país. Tienen sus medios para mover sus fichas, pero todo lo que se hace es para proteger al país, para que a través de la protección interna del país se refleje fortaleza al exterior. Defienden la soberanía. Vamos a decir que ellos son un escudo o son una lanza con su escudo. Y esa lanza lo que hace es cuidar de manera que nosotros no nos damos cuenta, la mayoría de personas, pero están cuidando el interés nacional. Eso lo hacen hoy, antes no, antes hacían tranza y servían y atendían y era manejado prácticamente por servicios extranjeros. El Servicio de Inteligencia Nacional en sexenios anteriores. Entonces, ¿qué sucede con esta agencia de noticias? Lo que intentan hacer es desconectar la comunicación al exterior, porque todo lo que pueda hacer el gobierno, si esa agencia estuviera trabajando, estuviera operativa, estaría informando, pues miren, el Tren Maya va a dar servicio así, va a apoyar a las empresas de logística internacional, México se va a convertir en, ellos le dicen hub, clúster, bueno, es gente que es más sofisticada. Yo le digo, se va a convertir en el centro de desarrollo logístico de esta zona del continente. Y eso va a traer beneficio para todas partes. Pero bueno, eso sería lo que estaría informando esta agencia. Si ustedes revisan de otros países, hay todos los países tienen sus propias agencias de información. Es algo común, es algo normal. Pero lo que trataron de hacer es eso, bloquear la comunicación. Obviamente el presidente lo ha dicho de excelente manera y coincido completamente, pues técnicamente no hace falta, técnicamente pues no hace falta, porque la conferencia de prensa, con toda la gente que acompaña a la conferencia de prensa, pues están informando y se informa y se informa y se informa. O sea, la información sigue saliendo. Sin embargo, tener presente que estas personas, estos intereses, tratan de crear esa confusión. Alguien me va a decir, bueno, ¿y dónde se relaciona esto con que nos cobren servicios muy caros y que haya institutos autónomos? Pues que estas personas lo que buscan es crear hay quienes le han llamado, y efectivamente, no me voy a ir ahorita para ese tema, pero el golpe blando, lo que tratan es de dificultar. Yo lo menciono como desfragmentar al país. Ellos quieren fragmentarlo para volver a mangonear. Y ahora sí, casi como castigo. Sí, me evidenciaron, ¿no? Me evidenciaron. Pues ahora les voy a cobrar más caro. Ay, ternuritas. Pero bueno, ahí está el detalle, que eso es lo que tratan de hacer. Y hay gente que no le cabe en la cabeza. O sea, dicen por ahí, vieron tanto dinero y mueven tanto dinero que todavía no hemos llegado, y va a tardar un poquito en lo que platiquemos de a dónde va ese dinero, por qué esos flujos tan grandes de dinero. Bueno, a mí no me consta, ¿verdad? Pero bueno, son movimientos de flujos muy grandes de dinero, y en el camino pues ya antes era una o dos manos los que le pellizcaban, ahora en el camino ya son más manos que el destino a dónde va ese dinero. Entonces, francamente, pues eso se le llama corrupción, para decirlo de la forma más amable que yo puedo, y eso es al exterior. Pero bueno, que repito, afortunadamente también se cuenta con socios, con gente que también es del exterior, desde luego, y que está muy, muy del brazo con México y que apoyan. Pero bueno, es relevante para que no se compren estas historias, estos intentos, todos mal, bueno, estos intentos que vienen de fuera, que utilizan a sus promotores al interior para tratar de afectar a un país. Esto yo lo menciono, les digo, pues ya con conocimiento de causa, viendo el caso de este muchacho que le aplicaron ahí en la UNAM. O sea, toda una porquería, es como lo puedo definir, toda una porquería lo que le hicieron. Y bueno, pues miren a dónde me encuentro, ¿no? Eso me trajo a tener que informarme, y bueno, ya estamos hablando
pues de esos, o vamos a estar hablando de esos enormes flujos de dinero que salen. Tengan ustedes un detalle muy importante a revisar. Bueno, y no dejar de lado, Notimex ojalá volviera a operar, porque lo que intentan hacer es ir desarticulando cualquier cosa que haga referencia a México. Porque puede haber, o sea, independiente de la situación en la que hayan metido esta agencia, existen todas las referencias de, pues les digo, de esta aseguradora, Cemex, Notimex, todo lo que haga referencia de México, lo querían tronar, o sea, querían desaparecer el logo, la imagen del águila mexicana volando fuerte con esa fortaleza, con esa capacidad, y querían desaparecerlo. Ellos nada más querían ver negocio y sacar lana. Entonces, ojalá después se pueda dar solución, pero entendiendo que el motivo de fragmentar estas comunicaciones o esta comunicación hacia afuera y hacia el interior es causar conflicto, o pretenden causar conflicto, para que bueno, lo tengan muy presente y que ellos sepan que pues aquí, pues a quién quieren engañar, o sea, pues por Dios, ¿no? Entonces, no se puede, y hay que dejar claro y hay que ir señalando, y bueno, yo me encargaré de ir haciendo señalamientos en los diferentes sectores para que tengan presente, al menos a través de mí, que ustedes se puedan informar y que vayan conociendo que esos intereses, aquellos que no quieren jalar parejo, pues ahí les iremos platicando para que dicen por ahí echen barbitas a remojar. Ahora bien, vamos a tocar otro tema bien interesante. No voy a platicarles ahorita acerca de los flujos de dinero, de hacia dónde se van estos flujos de dinero, porque es muy vasto, es mucho. Más allá de a dónde van a dar estos flujos de dinero, quisiera más adelante platicarles cómo se está deformando ese tránsito de dinero. Porque ese tránsito que se da de dinero es tan grande que ya no es la cantidad de personas que lo manejan, sino cuántos manosean. O sea, la intención de sacar dinero a carretadas ya no es para apoyar a un proyecto, apoyar a otro proyecto de lo que sea que hagan, sino es más bien una intención de cumplir una cuota para poder estar llevando dinero a las familias que mueven esas cantidades. O sea, gente que no tiene ni idea de cuál es en sí el destino. O sea, hagan de cuenta, pasan 100 millones, pues 5 para fulanito, 10 para el amante, 5 para los hijos, 20 milloncitos para el lujito, y así, como ven que llegan constantes, y estoy siendo de sutil, porque no estamos hablando de cantidades tan poquiteras, le estoy hablando, y son de dólares, estoy hablando de cantidades muy fuertes, pero la esencia es que en el camino ya no es para apoyar proyectos, sino es para interés personal, de lo más burdo. No en todos los casos, pero sí está sucediendo. Pero bueno, eso ya lo tocaré con más detalle. Ahorita quiero platicarles ya que estamos hablando de dinero, de un punto muy importante. Dentro antes de comenzar a platicarles acerca del dinero, ahora sí que del dinero, recuerden que en México el propio gobierno ha hecho la presentación, ha habido los representantes de esta área, es gente muy capaz, que se encargan de un área súper estratégica. Esta área estratégica la escuchamos como nombre, como parte, como si fuera una oficina, pero forma parte de todo un brazo súper musculoso del gobierno, del área de inteligencia, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. El nombre ha sido visible. Anteriormente casi no se escuchaba hablar del término. ¿Por qué? Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera, yo lo escuché en la conferencia de prensa. Les soy honesto, todavía no lo reviso. Pero voy a tocar ese tema con más detalle, porque tengo algunos detalles, pero bueno, me voy a reservar hasta no confirmar la información de forma adecuada. Bueno, les platico rápido para quienes no lo ubican del todo. La Unidad de Inteligencia Financiera se dedica a rastrear, a estar al tanto del movimiento del dinero. No a rastrear, sino estar al pendiente del dinero, cómo se mueve ese dinero, precisamente los flujos, tanto al interior del país como hacia dónde van. No necesariamente, tengan ustedes presente que el país, o técnicamente cualquier país, pierde o deja de tener
control sobre el dinero una vez que ya sale de su país. Técnicamente es así, a menos que hayan que sea producto derivado de algún ilícito, de algún delito, lavado de dinero. Bueno, ahí sí se le pide apoyo a las unidades, a las áreas financieras de los países o de los lugares donde esté ese dinero, su cooperación para dar seguimiento al movimiento de ese dinero. Bueno, esta es un área súper importante, solo se las dejo ahí. Habrán ustedes escuchado que bueno, la unidad le está siguiendo el paso, o le está siguiendo la pista a los dineros que se movieron por personajes siniestros del pasado. Y también, pues de alguna manera, desde luego, cuidan la soberanía nacional. Hasta ahí me voy a quedar, lo vamos a platicar más adelante, porque es un tema no complicado, pero sí lleva varios bracitos. Nada más quiero dejar muy claro que de acuerdo a esto, de ahí viene esa importancia, amigos, y ténganlo muy presente. La unidad de inteligencia financiera, como cualquier oficina en el gobierno, y sobre todo cuando se está luchando y se está tratando y se está buscando el desarrollo del país, proteger el interés nacional, buscar mantener la soberanía y protegerla, desde luego, proteger la soberanía nacional, se acompaña de las leyes. Los legisladores crean las leyes, ahí están. En muchas ocasiones la interpretación o la interpretación y la aplicación para que esa norma se cumpla viene a través del Poder Judicial de la Federación. Tratándose de temas tan importantes, es vital que el Poder Judicial de la Federación resuelva siempre en favor del interés nacional. Alguien va a decir, bueno, pero pues ¿eso qué? Bueno, tratándose de temas de ese carácter, generalmente, o de manera más bien general, siempre inician en un juzgado. Siempre se va a meter ya sea un amparo, o se va a meter una demanda, se va a hacer un procedimiento legal en un juzgado de distrito, de la materia que corresponda. Y de ahí, depende de las resoluciones, puede que vaya escalando ese trámite hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que habíamos platicado del Poder Judicial de la Federación, de la importancia que tiene, la real importancia que tiene un poder. Recuerden que existen 3 poderes, y estos poderes se acompañan para proteger el interés nacional. Perdón, amigos, hay que tener presente que si el Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos un tema del cual dependa la soberanía del país, están obligados, y yo lo digo como ciudadano, o sea, a ver si que alguien me vaya a decir, alguien trabaja en el Poder Judicial, me va a decir, oye, ¿tú por qué andas con qué libertad? Con la libertad de ser ciudadano. Siendo ciudadano, yo solo puedo pensar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como sus miembros, velen por el interés nacional y por la soberanía. Yo solamente quiero pensar que para llegar a un cargo de tan importante nivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues uno de los requisitos, lo vimos para ser jueces, ¿no? Hay que ser mexicano. Entonces, si las decisiones que se toman no apoyan la soberanía nacional, pues estaríamos pensando que el Poder Judicial de la Federación, pues a qué intereses podría estar obedeciendo. Yo me hago esa pregunta, la quiero dejar ahí, porque voy a revisar algún otro tema, pero sí me resulta de interés pensar, y yo se los dejo a ustedes para que lo reflexionen, la importancia que tiene el Poder Judicial de la Federación en esas decisiones, porque afortunada o desafortunadamente dirían en el sistema político, bueno, pues sí, el sistema político mexicano, al igual que muchos otros sistemas políticos en el mundo, la representatividad nos la dan las personas a las que elegimos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, y lo digo de manera respetuosa, son los propios miembros quienes eligen la representatividad de esas autoridades que están ahí. Ahorita no nos vamos a meter en el hecho de decir si está bien o está mal. Sin embargo, el hecho de que lleguen a esos cargos
a la importancia que tiene, es que en el caso de México son 11, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son 11 ministros de los cuales dependen sus votos, o el voto cuando sesionan en pleno, o cuando lo hacen en sala, ¿no? Pero va a depender de los votos de 5, 6, 10, 11 personas, la decisión que afecta o beneficia a un país. Y cuando digo afecta, pues si afecta a un país, favorece el interés extranjero. Y cuando hago referencia al interés extranjero, si la decisión somete a instituciones de peso, como es la seguridad nacional de un país, porque la unidad de inteligencia financiera forma parte de ese brazo musculoso, pues sí me hago la pregunta entonces, ¿qué sucede? Hay que tener presente que son poderes independientes, sí, pero pues al final del día somos mexicanos. Yo pienso eso. Quiero pensar que los mexicanos, en estos tiempos de transformación, todos los mexicanos, por diferencias que exista, todos debemos de jalar en la misma dirección. O sea, a lo mejor hay a quien le gusta, como en estos partidos del deporte, ¿no? De fútbol, les gusta irse por la banda, o habrá quien le gusta que le lancen el pase y le gusta, es corredor y le gusta cacharlo, por ponerlo de forma didáctica, de forma curiosa. Pero al final del día todos somos mexicanos y vamos en un sentido, y hay que tener presente que hay decisiones buenas y hay decisiones malas. Entonces, si una decisión que no beneficia al país es tomada bajo criterios, pues yo diría, ¿no?, personales, yo pienso que no es lo correcto. Porque, recordemos, una decisión de mucho peso va a depender de ya sea de 5, 6 o de 11 personas, que son, en este caso, quienes conforman a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya pues estaremos platicando acerca del poder legislativo, porque bueno, se discutieron leyes en el pasado, donde también en el poder legislativo se vio quienes privilegiaron intereses extranjeros y quienes apoyaron el proyecto de nación. Y recordemos que apoyar a un proyecto de nación, estás apoyando a tu patria. Ahora bien, hasta ahí lo dejo, porque bueno, vamos a platicar de esto de la inteligencia financiera un poco más adelante. Quiero ahora, ya que estamos hablando de dinero, o en términos financieros, ¿verdad? Tengan ustedes presente que lo que les acabo de comentar es para fortalecer precisamente la economía del país, el producto interno de un país. Una aseguradora cae dinero a una bolsita que ya es ganancia segura, que puede ser aprovechada por el gobierno. Una banca nacional puede dar el impulso para la creación de crédito, ya no para vivir de comisiones, sino se puede impulsar el crédito. Todo esto va a generar, en su debido momento, va a generar, ya lo está haciendo, actualmente ya lo está haciendo. Ya se generan riquezas, ya se comienza a generar ganancia, vamos a ponerlo así. Ustedes habrán escuchado que se habla de que en México las reservas internacionales crecen. Recuerden que habíamos platicado que bueno, la moneda de reserva mundial es el dólar. Así fue aceptado hace años, y el dólar es la moneda en la que pues tiene un mayor valor, y todo el mundo va a guardar sus monedas, su ganancia la va a llevar y la va a convertir una parte en dólares. Y esos dólares, bueno, garantizan el tamaño, garantizan la soberanía, bueno, ayudan a fortalecer la soberanía económica o financiera de un país. Y ese dinero está en dólares. Bueno, esa es una buena manera, porque así funciona en el mundo. Prácticamente la gran mayoría de países, vamos a decirlo así trabajan, la gran mayoría. Ustedes habrán escuchado, en el mundo, pues obviamente, bueno, el dólar pues es la moneda de reserva, pero también pues bajo el interés nacional de cada país, hay países que dicen, oye, bueno, yo quiero fortalecer mi moneda, ¿no? Entonces dicen, tengo que comerciar con mi moneda, pero pues nadie, de manera general, a lo mejor quiere comerciar con su moneda, porque bueno, pues dicen, no, pues yo prefiero comerciar en lo común, pues son los dólares. Entonces hay países que dicen, hay que comerciar están comerciando ya entre sus monedas. Son estrategias de otros países. De esa manera fortalecen
una parte de su economía. Una parte, no todo. Entonces alguien dice, oye, yo te vendo de, ¿qué necesitas? Pues esto, tú me vendes de esto me vendes esto que yo necesito y yo te vendo de esto que tengo de más. Y lo comercian entre sus monedas. Perfecto. De manera general, eso sirve entre esos países para fortalecer sus monedas. Ok. Y obviamente, como en todo el mundo, pues también tienen reservas en dólares. O sea, esto no es ajeno. Está muy bien. Yo pienso que eso está bien. En México tenemos esas reservas también y han venido creciendo, lo cual da solidez a la economía de México. Alguien me preguntará, bueno, ¿por qué hace referencia acerca de las monedas en otros países del comercio? Bueno, hago esta explicación por un detalle importante. En el mundo, pues cada quien cuida, repito, su interés nacional. Estos países de alguna manera fortalecen en alguna medida sus economías. Esa es una estrategia. Hay otra estrategia que da valor, que muchos países lo hacen. Yo no he localizado ahorita datos, si alguien me hiciera favor de proporcionármelos. Otra manera de darle valor a la moneda y de tener una reserva, otra reserva, son las reservas en oro. Alguien me podría decir, no, pues, pero pues, ¿por qué oro? Bueno, al final del día, el valor de la moneda de un país va en función de la economía y de qué tan productivo es ese país. O sea, no se puede igualar una moneda con otra porque las economías pues, son diferentes. O sea, la economía puede ser 2, 3, 5, 15, 20 veces más grande de un país que de otro. Entonces pues, no vas a igualar tu moneda. El producto puede ser el mismo, se pueden dar manzanas aquí y manzanas en otro país, pero bueno, allá va a valer 10 o 20 veces más esa manzana, o el valor de esa moneda va a tener un valor de 10 o 20 veces mayor que la moneda a lo mejor del otro país. Está bien, así funciona, así queda. Sin embargo, es importante que un país, yo lo hago de manera respetuosa. Hay naciones, y es así en el entendido, una manera de sí generar riqueza, abro comillas nuevamente y digo sí generar riqueza, es el fortalecimiento de este apartado. Lo voy a dibujar de la manera más simple que puedo. Imaginen ustedes, y esto lo hago porque eso da solidez al sistema financiero. No estoy, por alguien que se lo pudiera imaginar, no estoy diciendo... porque bueno, nunca falta quien es descuidado, ¿verdad? Y no entiende. Las reservas deben de seguir siendo en dólares, definitivamente. Pero hay que dejar un apartadito. Les digo, no tengo datos, los había buscado, no los pude localizar. Pero habría que estar también comprando oro. Aquí hay algo muy curioso de lo que viene de las privatizaciones. México pues contaba con sus minas de oro, existen minas de este metal, pero no se cuenta, bueno, fueron concesionadas. Entonces, ahí la importancia de comenzar a recuperar nuestra riqueza, porque en efecto, o sea, la economía, a mí no me gusta el término global, la economía mundial se maneja en dólares. Viene cambiando. Hay quienes le llaman, se están formando regionalismos en otras partes del mundo, pero al final del día el dólar es la moneda. Así se puso, así quedó. Está bien. Pero también se requiere un mecanismo que fortalezca la solidez financiera del país. Alguien me va a decir, pues es que no hay banca nacional. Bueno, esta parte le corresponde a Banco de México. Entonces, yo considero que es como ir haciendo un guardadito, como lo hacía la abuelita. Vas guardando unas moneditas, o sea, pagas tus cuentas y vas y guardas vas y guardas en el banco, haces tu cambio a reservas, pero también un apartado para algo más sólido que posicione a México en el mundo de la finanza. No estoy hablando de comprar las toneladas, porque pues eso es muy caro. En México hay minas, hay oro. Hay que ir viendo
cómo se reestructura la parte de las minas. En efecto, se nos dijo que se concesionaron algunas, ahí está muy manoseado, y eso también tuvo su maña. Ya estaremos platicando más adelante de la maña de algunos mañosos, pero es prioridad porque esa es una parte que da una solidez. Se los voy a poner de esta manera: es darle un fortalecimiento, un impulso hacia la banca nacional, el comenzar a adquirir, les repito, digo, eso sí lo desconozco al 100%, alguien si me pudiera ilustrar, pero no, o sea, no estoy hablando de comprar las toneladas, porque pues desde luego, ¿no? O sea, es un gasto fuerte. Entonces, pero sí una cantidad que vaya, es el equivalente, para ponerlo en palabras de lo más simple, para que el país, regresando al término de la aseguradora y al término de la banca nacional, para fomentar el ahorro de un país, para fomentarlo, pues hay que generar esa cultura del ahorro. Ya se tiene de manera indirecta a través de los seguros. Como nación, la cultura de ir echándole una monedita al cochinito y una monedita de oro. Entonces, eso sería una opción que se debería de estar llevando a cabo. No he preguntado, les soy honesto, pero tampoco encontré, cuando busqué no encontré datos al respecto. Entonces me gustaría conocer ese detalle, porque esa es crear la cultura del país hacia el proteger a su economía interna. Eso es algo muy peculiar y muy particular, porque bueno, esa es una manera de darle un plus a la economía. Repito, porque habrá quien diga, no, es que, o sea, no alcanza, ¿no? O sea, pues vas a comprar más dólares. Pues sí, o sea, se compran, pero también entender, porque también hay socios que entienden que se debe de fortalecer esta sociedad. O sea, hay socios que lo traen ya muy presente. Y fortalecer esa sociedad, pues también significa fortalecerla, pues vamos a decir físicamente, no solo es de palabra. O sea, no hay mejor contrato en la vida que dicen papelito habla, pues yo diría que lo físico. Lo que suena, y lo que suena para el país, pues también ayuda y beneficia, y que esa reserva así como lo hacía la abuelita, debajo del colchón, aquí aquí de este lado porque eso es bien importante. Créanme que eso es muy importante. Son temas que para aquellos que lo voy a decir rápidamente, para aquellos que son economistas, que son economistas puros, pues no lo alcanzan a dimensionar, no lo comprenden, creo yo, y no es una falta de respeto, sino simplemente es una manera de que hay quienes entienden la economía de una manera. Pero bueno, el oro es una parte importante. No, te repito, no estoy hablando de las toneladas de oro, pero sí, como la abuelita, llevar unas moneditas y irselas echando al cochinito. Va el cochinito creciendo poco a poquito, y desde luego la economía, las reservas pues en dólares, ¿no? Pero bueno, ahí hay que ir revisando. Habrá alguien que va a contestar, porque ya hasta juraría los estoy casi ¿no? escuchando. Van a decir, pues es que se están haciendo pagos de deuda, o se tienen que atender otras cosas. Hago referencia, yo no sé si en el mundo puedan vender de a poquito o haya que comprar por tonelada, ¿verdad? Lo desconozco francamente. Alguien tendría que, si me hicieran favor de platicármelo, yo lo agradecería muchísimo. Y esa es la importancia, amigos, porque fortalecer la economía del país, por nada más por gusto o por ganas, no es tan fácil. Tenemos que jalar todos. Y cuando digo jalar todos, pues ahí está poniendo ese granito de arena en el mundo del ahorro. Ir fortaleciendo las áreas del país. Me voy a desviar tantito a un área importante de estos organismos autónomos. Les digo que bueno, hay intereses que no quieren que se desarmen los organismos autónomos, porque en el momento que se desarmen, se les va a caer el negocio, punto, se les acabó el negocio. O sea, ya no va a haber renta. Y pues chillan, dicen, no, pues es que no hay renta, no, pues chillo. O chillan ellos, ¿verdad? Yo no.
Uno de estos organismos, recuerden que platicamos ahora que fue el 5 de febrero, el día de la conmemoración de la Constitución. Si ustedes revisan en la Constitución mexicana, viene por apartados, de manera general así, vienen los derechos a los que tenemos los ciudadanos mexicanos. ¿Qué derechos tenemos en materias de educación, en todas las materias, de manera general, salud, educación, trabajo, seguridad, de justicia, pues? De manera general vienen estas normas, estos principios que regulan los derechos que tenemos los ciudadanos. Más allá de estos primeros artículos, vienen ahí mezcladones, viene los apartados con el que se rige el Poder Judicial de la Federación, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Vienen ahí los principios de cómo se conforman, cómo se rigen, ahora sí que qué responsabilidades tienen de manera general. Eso es lo que forma al país, es la Constitución. Uno de los organismos que ustedes habrán escuchado mencionar últimamente ha sido el INE. El INE le hicieron, ahora que hicieron todo, durante todos estos sexenios, toda la modificación todo ese andamiaje que hicieron para afectarnos a nosotros como población, como ciudadanos, torciendo leyes, modificándolas, cambiándolas para beneficio de intereses extranjeros y que esos intereses vinieran y beneficiaran a unos cuantos y crear desigualdad, porque ahorita vamos a hablar de manera general acerca de esa desigualdad, porque tocaron o pretendieron tocar un tema que fue, vamos a decir, ellos hicieron el famosísimo junto con pegado y metieron dentro de la Constitución, porque estos planes no crean que se los avientan de 5 minutos, no, pues esto fueron muchos años de neoliberalismo y durante todos estos años hubo muchísimos, oigan, pues saquen cuentas de cuánto se debe de todo esto del Fobaproa y échenle cuentas, la calculadora no le alcanzan los ceros a la calculadora para ver la cantidad de dinero que ha sido sacado de México. En contra del interés nacional, desde luego. Se les ocurre que durante años, precisamente, al no haber democracia, se manejaban las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación. Técnicamente el gobierno era juez y parte. Entonces alguien dijo, sí, pues así lo tenían porque así les convenía. Así fueron desarticulando poco a poco el país. Y dijeron, sí, vamos a darles a tole con el dedo. Y entonces meten al INE como una institución, en un debate que no querían ceder. Dijeron, sí, que se haga, ¿no? Que se haga que se haga la democracia en aquellos tiempos, decían. Y meten al INE, en aquel tiempo IFE, lo norman y lo protegen a través de la Constitución. Alguien va a decir, ¿es malo que esté en la Constitución? Bueno, la Constitución ampara el normar los principios de legalidad de un país, para sus ciudadanos, sus derechos. También los 3 poderes que conforman al Estado. Les repito, en este caso Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Ante toda la tragedia de aquellos años donde había pura tranza y puro mal llevar al país en las elecciones, pues dicen, mételo en el INE. Y los que traían su plan dicen, pues sí, mételo en el INE. ¿Por qué? Porque, la modificación a las leyes o a la Constitución, pues requiere de un mayor porcentaje en la Cámara en el Poder Legislativo. Ahora sí que estrategias políticas del tiempo. Así lo dejan, ya quedó. Lleva también sus leyes anexas, particulares. Sin embargo, el medio para controlar o pretender controlar la operación del país, pues la tienen atrapada o la tienen, me atrevo a decir, secuestrada a través o relativamente protegida a través de la Constitución. Ustedes habrán escuchado eso que dicen de que el INE no se toca y que el INE no se toca. Pues el INE se toca como cualquier institución, porque si el INE, que es un instituto autónomo, sí realiza elecciones.
Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó, pero pues llegó al poder no porque se lo hayan querido poner, lo hayan querido ayudar, sino porque fue la gente quienes votamos por esa transformación. De ahí la importancia, les digo, de continuar apoyando este proyecto, que va a continuar, pero bueno, hay que continuar apoyando este proyecto pues muchos años. ¿Por qué toco el tema del INE? Haciendo referencia de los otros institutos, porque el INE forma parte de estos institutos autónomos que fueron creados bajo órdenes de intereses extranjeros. Así como lo oyen, así de absurdo. Habrá alguien que me diga, no es cierto, sí es cierto, no es cierto, sí es cierto. Bueno, pues así como lo oyen. Y la importancia para ellos es procurar mantener en la medida de lo posible el INE como una estructura que ayude a mantener. Hagan de cuenta que el INE funciona como, no es un gobierno alterno, lo intentaron manejar así, no les funciona, pero lo intentan tener como un órgano de peso, puesto que la protección que le da está en la Constitución. Nada más por eso, porque al desmontar una estructura que no es de lo más, que cumple con una función que cumple con una función primordial para el país, sí, pero quienes lo estuvieron manejando, no. Esos obedecen a otros intereses. La importancia de ir reformando estas leyes y de irlas cambiando es para ir desarticulando esa estructura que les da poder, y digo poder porque ya platicaremos acerca del poder, pero les da el supuesto poder de entender que pueden controlar el destino de un país. Y eso no puede ser, repito, eso no puede ser, porque esto va de la mano con estrategias muy perversas. Entonces, eso tenerlo presente para ya seguirlo platicando en el futuro, de esa importancia, y se los remarco, de que no debemos permitir que continúen estos institutos autónomos. El gobierno trae su estrategia, la traen bien elaborada, efectivamente, estos institutos y estas instituciones pues tienen a sus funcionarios y también vienen cambios de funcionarios, pero al final del día no se trata nada más de que se dé un cambio de funcionario y que llegue alguien que tenga afinidad, sino se trata de reestructurar a la funcionalidad pública de estos institutos, o sea que no haya islas les iba a decir de impunidad, pues es que ¿cómo le llaman? Si no se pueden modificar tarifas en beneficio de la población, pues yo le diría impunidad, y eso hablando en términos de tarifas, porque les digo, muchos de estos flujos de dinero vuelan, salen, llevan otro destino, les pasan renta. Tratando de entender este apartado, así como hemos visto que les he venido platicando de estos temas, lo he tratado de ir más o menos enlazando para que lo tengan presente. Va de la mano, muy importante, que la soberanía, les repito, de un país en este tipo de instituciones, muchas veces están a cargo de la decisión de un consejo de 3, de 5, de 6 personas. Repito, personas que no fueron electas de manera popular. Entonces estamos dejando el interés nacional en manos de personas que no sabemos si tienen o no interés nacional. Que bueno, en muchos casos se ha visto que las decisiones que toman no van en sentido del interés nacional. Entonces de ahí la importancia de estar empujando para que estas instituciones sean reformadas, sean desmanteladas, y que la rectoría regrese al Estado. De ahí esa es la superimportancia. Sea el INE, no importando que haya cambio de funcionarios y que lleguen nuevos funcionarios que incluso puedan estar en sintonía con el interés, porque nuevamente estos funcionarios llegará a una etapa como de cualquier instituto, llegará a una etapa donde se les termina el periodo de ejercer ahí el cargo, y pues puede que lleguen otros, y nuevamente es como una bolita, es como un estira y afloja, donde van a terminar rompiendo la liga. Ya esto yo creo que ya lo tiene o más bien lo tiene muy presente este gobierno, pero también son cosas que requieren, pues son procesos, bueno, creo yo, políticos, donde van los estira y aflojas. Es decir, en el mundo de la política, por lo que se ve, bueno, ahí sí se estira y afloja,
y se van conciliando intereses. Pero es importante tener presente que los poderes que conforman estas autoridades, como es el Poder Judicial de la Federación, como bueno, lo ha reflejado en este caso el apoyo del Poder Legislativo, han impulsado las reformas que el país necesita, pero tener presente que todos, o debiera de ser que todos los poderes caminen juntos para ir transformando. Les repito, nada más lo dejo ahí porque sí hay institutos autónomos que buscan el amparo de la ley. Y cuando digo el amparo, bueno, pues sí es un amparo, pero bueno, en término figurativo buscan la protección de la ley. Y a veces, o se ha llegado a ver, el gobierno lo ha evidenciado en muchas ocasiones, el poder judicial no atiende en muchos casos el interés nacional. Yo quiero pensar y creer que esto venga cambiando, y pues si no, que se tomen las medidas pertinentes, lo digo de manera respetuosa, para que el poder judicial sirva y funcione como se espera para fortalecer y proteger la soberanía nacional en los diferentes ámbitos, en los diferentes ámbitos, porque recordemos que somos mexicanos y cuidamos el interés nacional, todos. Ya estaré, y bueno, con esto voy a terminar, amigos, prácticamente. Ya estaremos platicando en otro video acerca de la importancia. Quiero platicarles acerca del tema laboral. Es muy importante también este tema. Este gobierno ha metido las manos en todos lados para los que somos fans. Y también lo saben los que no son fans, pero bueno. Ha metido las manos de manera positiva, ha defendido a la población. Y recordemos, defender a la población no es defender ricos ni pobres. Es defender a sus ciudadanos. Defender la soberanía nacional. Y ahí ganan todos. Y lo ha hecho en todas las materias, laboral, pero yo quiero tocar el tema laboral, y también vamos a estar platicando acerca de la importancia, una parte interesante, va junto con pegado, de la materia laboral, el tema laboral, con el crecimiento de la población, y cómo repercute o perjudica, y cómo algunos intereses de fuera quieren acomodar en una visión a la población. Yo voy a dar mi opinión de lo que yo considero, yo se las platico, ustedes bueno ya se formarán su opinión acerca de, vamos a llamar esta nueva estructura o estructuración de los roles en la vida. Ya cada quien pues hará su juicio, hará su conclusión, y va a decir, no, pues sí, no, todo lo contrario, sí, no, todo lo contrario. Pero bueno, yo les quiero platicar, porque eso va un poco de la mano con el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, nada más para irlo redondeando, es un sector que se presta para manipular en la economía. Así como en el mundo de los seguros, el indicador o el índice es uno, hay muchos. En los seguros, fingir o tratar de hacer ruido pretendiendo que en tal estado, en tal lugar hay inseguridad, o que hay inseguridad, uno de esas situaciones es para favorecer el cálculo o aumentar los costos en los seguros, particularmente el de autos, pero también aplica para todos los demás, el de carga, transporte y todo esto. El mundo del sector inmobiliario, o el sector inmobiliario, también favorece mucho para poder estar especulando, la especulación, y esa especulación puede o afecta de manera general, afecta en algún sentido la economía. Vamos a platicarlo para cómo se busca estructurar. A mí me gustaría conocer la opinión de las personas, de quienes me hacen el favor de ver, para pues conocer su opinión. Hagan de cuenta que somos como abejitas, y como abejitas pues las abejitas pues se la pasan trabajando, ¿no? Y están haciendo la miel, bueno, perfecto, pero al final pues buscas que tus abejitas solamente estén en un punto,
y bueno, eso trae una serie de factores que envuelven todo se deriva en otra esfera. Entonces, bueno, yo lo quiero dejar ahí, lo quiero exponer porque, bueno, a veces los intereses de fuera, pues pretenden algunos, porque repito, hay unos que buscan sociedad, que buscan echarle ganas, que dicen vamos a caminar juntos, vámonos de la mano juntitos, y pues sí, ganar, ¿no? Vámonos 50-50, ¿no? Dicen por ahí 50-50, ¿no? O sea, de manera general, ¿no? Porque en el mundo de los negocios alguien debe de tener siempre el 51 sobre el 49, no puede existir el 50-50, o bueno, sí puede existir, pero hay una serie de complicaciones terribles. Entonces, pues entender que sí, en efecto, o sea, hay una visión, hay una idea, el sector inmobiliario se presta mucho para ir ajustando, pero en ese ajuste también pues crean un desajuste para quienes no llegan, entonces se crean ideas. Para mí es muy interesante, va a ser muy interesante platicárselos, ustedes tendrán la mejor opinión, ya lo estaremos viendo en el siguiente video, pero con sí les digo, una aseguradora nacional, y recuerden que ustedes están haciendo un ahorro cuando están en las pólizas, cuando pagan su póliza, porque si no la utilizaron, pues al final fue una ganancia. Y también para que no se sientan culpables, si alguien me dice, no, pues que yo sí choqué, ¿no? En el caso de la de autos o de casa que hayan utilizado, tampoco se sientan culpables, porque precisamente el negocio en el mundo de los seguros es calcular un factor. Hagan de cuenta que es un colchón de seguridad que le da la compañía, que de la póliza que alguien pagó, solo se va a utilizar el 5, el 10, el 15% de esa póliza. De término general van a utilizar un porcentaje de todas las pólizas, o sea, en términos prácticos, ustedes siguen haciendo un ahorro. O sea, no piensen, porque muchas veces, o sea, esa es la importancia de la póliza, pero una póliza al final del día, dice, no, pues yo pagué, ejemplo, 10,000 pesos y mi choque costó 100,000. No, pues si me combino, pues sí te combino. Fue pérdida para la compañía de manera particular, sí, como negocio, como persona, pero no como negocio. Como negocio todavía tiene un colchón sototototote. No se imaginan ustedes cuánto. Entonces es negocio seguro. Ahora, si no les convence mucho la idea de, o ahorita les queda duda del sistema de aseguradoras, todo esto que platicamos, pues ahorren, procuren ahorrar en el Banco del Bienestar, y esperemos a ver qué noticias nos da en el transcurso del año el gobierno sobre Banamex. Y si no, pues pónganle al Banco del Bienestar, o ya les había platicado, CETES directo, échenle al cochinito. Pues muy bien, amigos, yo me despido. Estaremos platicando del sector inmobiliario, de las abejitas y de la importancia que tiene que tengamos socios que nos vean que lo hacen, afortunadamente, socios 50-50, pero por ahí todavía quedan algunos, sobre todo algunos promotores, porque no son ni siquiera los grandes, algunos promotores que se emberrinchan, hacen berrinche, se enojan, pues quieren seguir, que ellos pretenden que ellos sienten que mueven al mundo, y pues, yo digo, pues ¿cómo? Bueno, pues yo me despido, amigos, les agradezco mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.